Diga conmigo, Dios da semilla al que siembra. Si yo no estoy recibiendo es porque no estoy sembrando. Es algo tan tremendo. Y te invitamos, mi esposa y yo, a que siembres en casa, que lo hagas y yo le digo a la iglesia, si no ves resultados te regreso tu dinero. Y gracias a Dios hasta ahorita, ¿ya? Hemos visto resultados de cómo Dios ha prosperado a la gente, los está bendiciendo, aumentos de sueldo, aumentos en su trabajo, de nivel, de puestos. Y sabes, es el mismo Dios, es el mismo que está aquí, el que está allá. Y Él lo hace, Él lo puede hacer de una manera sobrenatural. Tú no sabes cómo. Nosotros nos ponemos a pensar a veces cómo Dios puede hacer tal cosa. Cómo Dios puede hacer llegar el dinero de tal cosa. Cómo Dios puede hacer llegar el dinero para lo que necesitamos. Y sabes, solamente descansamos en Él. Solamente le creemos a Él. Sembramos en personas. Y para cuando menos acordamos, esto está suplido. Lo que necesitamos está suplido, y así es aquí y allá. Así que iglesia, no dejes de dar, no dejes de sembrar, porque la semilla que tú siembras, quizá no vas a ver el fruto mañana. Hay semillas que en lo natural que tú siembras y vas a ver el fruto hasta mucho después, pero lo que estás viviendo hoy es parte de lo que has sembrado en el pasado. Lo que estás viviendo, la situación en que estás ahorita, es lo que sembraste en tiempo pasado. Así que empieza a hacerlo desde hoy, vas a ver que tu vida va a cambiar. Así que muchas gracias, iglesia. Estamos tan contentos de estar en casa. Decimos que esta es nuestra casa. Ayer estuvimos con los matrimonios, tuvimos un tiempo excelente. Y estamos tan contentos de lo que Dios está haciendo en esta casa y en la casa en Reynosa, en Familia de Dios. Hoy nos prestaron este domingo, son muy celosos, no nos quieren prestar a veces, ¿verdad? Pero dijimos, pues tranquilos, somos los mismos. Y estamos tan contentos. Reciban un saludo de nuestra iglesia, Familia de Dios en Reynosa. Cuando anden por allá, ahorita, cuando van a McAllen, ahorita el puente está tremendo, ahorita ni se acerquen porque van a ser 2-3 horas de fila, nada más de este lado. Y todavía no deja pasar Trump. Vamos a orar por Trump, ¿verdad? Pero cuando anden por allá, tienen su iglesia. Estamos tan bendecidos de que tú llegues, nos saludes. Cuando andes por allá, los recibimos con los brazos abiertos. Y es una bendición ver a tantas personas conocidas y también compartir y ser parte de lo que Dios está haciendo tanto aquí como allá. Saben que ahorita con este proyecto de construcción es un reto grande. Es algo que solamente tiene que ser Dios, porque nuestras fuerzas ya estuviéramos, a lo mejor ni estuviéramos en esta tierra. Pero sabes que los planes de Dios son grandes. Los planes que Dios tiene para ti son grandes, que aún ni siquiera te puedes imaginar. Pero Él te da la fuerza, Él te da el poder, y eso nos inyecta fe, nos inyecta ese ánimo para seguir. Nosotros le estamos creyendo a Dios por el auditorio donde estamos, por comprarlo. ¿Sabe qué? No tenemos dinero, pero siempre le creímos lo que dice nuestro pastor Babi: yo siempre he construido sin dinero. Y vaya que ese hombre todo el tiempo está construyendo. Pastor Babi, le dicen Bob el constructor. Todo el tiempo está construyendo, y sabes, sin dinero. Pero ¿cuántos saben? Como decía el pastor Joaquín, Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que nos inyectan fe, iglesia. Estamos tan emocionados de estar en esta casa, y yo creemos que Dios hoy va a traer una palabra tan especial y tan específica para ti. Así que yo te invito a que tú abras tus oídos espirituales, tus oídos físicos, para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Y iglesia, les amamos y le decimos que nuevamente en Iglesia Familia de Dios tienen las puertas abiertas para ustedes. Amén. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gloria Señor. Pues estamos bien contentos. Creo que es la primera vez que venimos un domingo por la mañana. Las veces que hemos estado es más en worship. Creo que una vez ministramos en un aniversario, pero en un domingo en la mañana creo que no habíamos tenido la oportunidad de compartir. Y estamos muy contentos de estar con ustedes
esta mañana y quiero decirte algo antes de comenzar. Esta palabra tiene el potencial para cambiar tu vida, para cambiar tus pensamientos. Cuando tú cambias tus pensamientos, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de actuar. Entonces, esta palabra tiene el potencial de cambiar tu vida. Como siempre, están escuchando palabra poderosa por parte de sus pastores, que Dios les ha dado sabiduría, gran gracia y gran favor sobre ellos. Y siempre yo así comienzo las predicaciones en Reynosa. Esta palabra tiene el potencial de cambiar tu vida. Y sabes, sucede que llegan personas y algunas les preguntan después de la reunión: ¿cómo estuvo? Poderoso, esa palabra llegó a mi corazón, empecé a ver cambios en mi vida, comencé a ver milagros, comencé a ver transformación en mi vida, porque sembraron la palabra. Le preguntas al otro y no, pues bien, o sea, normal, como todos los domingos, y no pasó nada en su vida. Los dos estuvieron expuestos a la misma palabra. La palabra no es, hermano, el problema, es la tierra de nuestro corazón. Así que antes de comenzar la prédica, yo quiero que hagas esto, quiero que declares: mi corazón, dilo como que si lo crees, mi corazón es buena tierra para sembrar la palabra de Dios. Yo la recibo y yo creo que va a producir fruto al 100%. ¿Alguien lo cree? Amén. Eso debemos de creer, que la tierra de nuestro corazón es buena tierra para sembrar la semilla de la palabra, que va a producir fruto, y que esta palabra va a ser una palabra transformadora. ¿Sabes? Estamos muy contentos porque sabemos que aquí se predica el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios, quiero definírtela de una manera muy sencilla para que tú lo entiendas. La gracia es la provisión de Dios para todas las áreas de tu vida: espíritu, alma y cuerpo. La gracia es la provisión de Dios para tu vida en todas las áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y fue dada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te es dado a ti de una manera gratuita e inmerecida. ¿Ok? Y al nosotros entender y conocer esta verdad, la vida de nosotros como creyentes debería ser una vida llena de fe, llena de bendición, llena de abundancia y llena de milagros. Al nosotros entender estas verdades, esto debe de ser la normalidad de un hijo de Dios que se está alimentando de esta gracia maravillosa. Tenemos la gracia de Dios y tú y yo podemos caminar en provisión y en favor todos los días de nuestra vida. Se lo voy a repetir: usted y yo podemos caminar en provisión y favor todos los días de nuestra vida. Siempre podemos caminar en provisión y en favor si nuestra confianza está en Él, no en nosotros, no en nuestro esfuerzo propio, pero en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y creo yo firmemente, y nosotros lo hemos visto porque conocemos también la vida de muchos de ustedes, muchas mujeres, muchos hombres de Dios, jóvenes, matrimonios. Nosotros les seguimos por las redes sociales. Yo casi no me conecto, pero las veces que me conecto ahí veo, siempre están sucediendo milagros. Siempre está sucediendo milagros en esta casa. Siempre hay milagros de provisión divina. Es a causa de la palabra que han estado recibiendo. Y el día de hoy yo te quiero hablar de esa provisión, de esa gran provisión de Dios, de ese gran favor de Dios sobre nuestras vidas y cómo va en aumento. Sí, hermano, lo está escuchando bien. Esa provisión y ese favor puede ir en aumento. Puede ir en aumento. Y en esta mañana vamos a ver un personaje en la Biblia, un profeta que se llamó Elías. Era un profeta de Dios y él vio asombrosos milagros y vio asombrosa provisión en toda su vida, en todo su ministerio. Y aunque él estaba viviendo en el antiguo pacto, podemos ver el corazón de Dios para los que confían en Él. Cómo le dio tantas victorias y proveyó para él. Y si él en el antiguo pacto, él recibió todas estas grandes bendiciones
grande provisión y grande favor, ¿cuánto más tú y yo que estamos en el pacto de la gracia, sellado con la sangre de Cristo? ¿Cuánto más para nosotros? Entonces vamos a ver Primera de Reyes capítulo 17 del versículo 3 al versículo 6. La provisión y el favor de Dios. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 3 al 6 dice: apártate de aquí, Dios hablando con Elías, y dice: y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí podemos ver algo muy importante. ¿Quién fue quien lo mandó al arroyo del Querit? Fue Dios quien lo mandó al lugar llamado allí. Y primero necesitamos entender esto: ese lugar llamado allí es el lugar de la perfecta voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Y yo quiero decirte esta mañana que tú estás en el lugar llamado allí, porque estás en este lugar. Dios te sembró en la gran carpa de los milagros para que des fruto abundante. Estás en el lugar llamado allí. Estás en el lugar llamado ahí. Dios le llama en un tiempo difícil, en un tiempo donde no iba a llover sobre la tierra por 3 años y medio. Hermano, una de las cosas peores que puede experimentar la humanidad es la sequía. Cuando hay sequía, se paraliza la economía. No hay agua, pues los animales mueren, no hay agricultura, no hay comida. Entonces, Dios le da provisión al profeta y le dice: te voy a enviar a este lugar, llamado allí, que es el arroyo del Querit. Hermano, no importa cómo esté la situación en el mundo, no importa las crisis o las sequías, si tú y yo estamos en el lugar llamado ahí, siempre vamos a tener provisión divina para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestras familias. Hay protección, hay cuidado, hay provisión en el lugar llamado allí. Mientras la gente estaba padeciendo allá, muriéndose de hambre, muriendo de sed, Elías fue guardado en el lugar llamado allí, en el Querit. Y mira, qué interesante es esto, qué poderoso. Querit lo que significa es cortar, separar o dividir. Cortar, separar o dividir. Y yo creo que esto, hermano, es un significado importantísimo, porque el Señor quiere que tú y yo entendamos que ese lugar llamado ahí, que es en el Querit, es donde tú y yo comprendemos algo muy importante: separar o dividir. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a separar o dividir? En la Biblia hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, ¿ok? Pero sabes que fue el hombre quien hizo esa separación. Realmente donde hay una división o una separación en la Biblia fue en el consumado es. Cuando Jesucristo en la cruz dijo consumado es, ahí comenzó un nuevo y mejor pacto con mejores promesas. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Dije que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Y tú y yo y la iglesia del Señor Jesucristo necesita aprender a dividir los pactos para poder beneficiarse del nuevo y mejor pacto que Cristo selló con su preciosa sangre. Y cuando tú y yo entendemos el pacto de gracia en el cual ya estamos, porque ya en Cristo estamos en ese nuevo pacto, cuando hacemos esa separación correcta, eso vino a cambiarlo todo y comienza el lugar de renovación en tu mente. Renovación en tu mente. Tu mente tiene que ser renovada. Tu mente tiene que ser renovada. Todos vinimos a Cristo con tantas fortalezas, con tantos velos, hermano, en nuestra vida.
Incluso hermosas personas que han llegado aquí, que quizás tenían 20 años conociendo a Cristo, pero no conocían la gracia. Tú puedes tener 20 años o 30 años o 40 años en una iglesia, estar en una iglesia, pero no conocer la gracia. Y cuando no conoces la gracia, hermano, vas a estar danzando en el desierto. Vas a estar en depresión, vas a estar en angustia. Pero cuando tú vas a ese lugar llamado allí, hay un arroyo, hay un río de agua viva que fluye y empiezas a beber. Vas a ser plantado como ese árbol, plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. El arroyo del Querid es ese lugar donde estamos recibiendo de su gracia. Por eso te digo que tú estás en este lugar llamado allí. Estás en el Querid, donde cada día, donde cada servicio se te está hablando de la gracia. Hablar de la gracia es hablar del Señor Jesucristo, porque la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Hablar de gracia es hablar de Cristo. Y cuando tú te llenas de la gracia del Señor Jesucristo, tus pensamientos se comienzan a renovar. Y tú eres saciado. Mira, el Señor allí le mandó cuervos que le suplían su necesidad. Gloria a Dios, que hay alimento en la casa. Hay alimento en la casa. Y sabes que el alimento sólido es la palabra de justicia, de gracia. No te dan un chocolatito aquí donde tú te vas y ay, me dieron un chocolatito, pero te dan un ribeye, 3/4 para que tú comas. Te dan agua viva, porque el agua viva es Cristo. Te dan palabra de justicia. Querid es un lugar maravilloso y estás en el Querid. Estás viendo milagros, estás siendo provisto, estás siendo alimentado. Pero mira, hermano, vamos a seguir adelante porque mira, esto es tremendo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo se secó, pero la provisión de Dios no se secó. Pero la gracia de Dios no se secó. El arroyo del Querid era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Dios quiere que su iglesia conozca su gracia, que su mente sea renovada a través del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también quiere llevarnos a otro lugar. Quiere llevarnos a otro lugar. Quiero que voltees con tu vecino y dile: Dios quiere llevarte a otro lugar. Dios ya tiene lugar de provisión para ti. Quiero que vayas a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 10. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. ¿Quién fue quien le habló, hermanos? Fue el Señor. Fue el Señor diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sabes qué significa Sarepta? Significa, en su etimología, refinar. Refinar es perfeccionar algo, adecuándolo para un fin. Dios estaba perfeccionando, adecuando el corazón del profeta Elías. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios no dejó a Elías en el arroyo del Querid los 3 años y medio? Oye, era un lugar a todo dar. O sea, estás ahí en la naturaleza, está el arroyo, están los cuervos que te traen de comer, carne, o sea, todo está perfecto. Un lugar donde él puede descansar, donde él puede beber, donde él está a todo dar.
Y hablando no en sentido literal, sino en sentido figurado, nosotros estamos tan bendecidos, hermano. Tú estás tan bendecido de escuchar la palabra de gracia, de estar en el arroyo del querer, de recibir, libres de condenación, bendecidos, viendo milagros, siendo llenos del Espíritu Santo. Es un lugar hermoso, precioso. Esa es la voluntad de Dios. El arroyo del querer es la voluntad de Dios. Pero hay algo más. Dios nos quiere llevar a algo más. Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta de Sidón. No por ti, porque tú ya tienes la provisión, pero vas a ir por una viuda y un hijo que no tienen provisión, que están muriendo de hambre, para que esa viuda y ese huérfano participen de la bendición y provisión que tú tienes. Participen de esa bendición. Hermano, ustedes están, Dios los ha puesto en esta zona. A nosotros también nos tocó una zona difícil en Reynosa. Nadie quiere ir a Reynosa, nadie quiere establecer una iglesia allá. Dios nos envió ahí. Igual ustedes aquí están en Juárez, en una zona difícil, en una zona difícil. Y estamos en este mundo, hermano, vacío, solo, huérfano. Hay viudas y huérfanos muriendo, hay personas necesitadas. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí a ir y predicar el evangelio. Te dije, Dios nos llamó a ti y a mí a predicar el evangelio. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio para que este mundo caído pueda ser partícipe de la bendición, de la provisión, del favor que Dios nos ha dado a nosotros. Dios dice: sal a predicar el evangelio. Y cuando la iglesia sale a predicar el evangelio, la iglesia es perfeccionada en los fines del propósito eterno de Dios. Dios no quiere que seamos profesionales solo en saber. Dios quiere que seamos profesionales en amar al prójimo, en tener gracia y dar a conocer el amor de Dios a aquellos que están hambrientos y sedientos. Dios llama a Elías a proveer a una viuda y a un huérfano para que ellos no murieran. Y sabes una cosa, cuando él estuvo ahí, dice la Biblia que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Dios hizo provisión abundante, no nada más ahora para él, pero ahora para esa familia. Para esa familia. Y mira, no nada más Dios hizo provisión para que no murieran de hambre. Dios hizo provisión porque dice la Biblia que estuvo ahí muchos días. Y esa provisión, esa viuda, ese huérfano la tuvieron y Elías, pero no nada más hubo provisión en eso. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:17. Luego voy a leer 21, 22 y 24 para poder resumir esto. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, y se tendió sobre el niño 3 veces. Cuando la Biblia nos habla de los números, hermano, no es alá y se va. El número 3 es el número de la resurrección. Dice: y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vio un milagro de resurrección, porque el mismo Dios que provee para el pan es el mismo Dios que provee vida, sanidad y todo lo que el mundo necesita. El mismo Dios que provee para el pan es el mismo que provee sanidad, es el que provee vida, es el que resucita. Es el que resucita. Aleluya. Pero se requiere que así como Elías estuvo dispuesto a ir y que a través de él Dios proveyó, hizo provisión para esta familia, Dios lo quiere seguir haciendo, pero a través de ti.
a través de su iglesia gloriosa. Somos tú y yo. Por eso necesitamos ir y predicar el evangelio con señales, maravillas y prodigios. ¿Y sabes cómo comienzas, hermano? Comienzas como Elías. Comienzas como Elías. No busques una plataforma, no busques un micrófono. Busca a tu vecino. Busca ese familiar. Busca ese compañero de trabajo que está hambriento de conocer la gracia y el amor de Dios que tú conoces, que está hambriento de ver el poder de Dios en su vida. Empieza, ahí tienes tu plataforma. Tu vecino es tu plataforma. Tu familia es tu plataforma. Las personas en tu trabajo son tu plataforma. Comienza a hablarles del Señor y Dios te va a dar a ti palabras de gracia, palabras de amor, palabras de bendición, para que tú puedas darles a ellos esperanza. Y si uno de ellos está enfermo, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Ellos sanarán. Y mira, hablando de la vida del profeta Elías, Dios lo lleva, Dios lo está llevando. Es Dios quien lo va dirigiendo. Dios lo lleva a otro lugar. Dios lo lleva a otro lugar. Y lo lleva a estar con un rey, con el rey Acab. Y convocó a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Para qué los convocó? Para que de nuevo ellos fueran guiados al corazón de Dios. Mira, primero lo lleva a Querit para saciarlo de su presencia, para renovar su mente. Después lo lleva a Sarepta de Sidón, donde lo prepara, donde lo perfecciona, donde va y es bendición para una familia. Y ahora lo envía al Monte Carmelo. ¿Sabes qué significa Monte Carmelo? Significa la obra de Dios. La obra de Dios. Dios lo perfeccionó para su obra. Primero estaba ministrando una familia y ahora no va a ministrar a una familia, ahora va a ministrar a una nación entera. A una nación entera. Era una convocatoria a nivel ciudad. Era una convocatoria a nivel ciudad. Yo sé, hermanos, que en este momento la iglesia aquí en la Carpa de los Milagros, nosotros allá en Reynosa, estamos saliendo, ganando familias. Ese es el inicio. Ese es el inicio, pero no nos vamos a quedar ahí. Dios les va a entregar Juárez, Nuevo León. Dije que Dios les va a entregar Juárez, Nuevo León. Dios les va a entregar las colonias de Juárez, Nuevo León. Dios no nada más les va a entregar una familia. Dios no los va a dejar en Sarepta de Sidón. Oh, Dios los va a mover al Monte Carmelo. Dios los va a mover a ese lugar, a la obra de Dios, a la convocatoria de multitudes. A la convocatoria de multitudes, donde puedan predicar la palabra del Señor y llevar de nuevo el corazón de esa ciudad al Señor. Aquí en el Monte Carmelo vemos una provisión diferente. Provisión de fuego. En el Monte Carmelo vemos que hubo ese milagro de provisión y favor, provisión de fuego. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 37 al versículo 39, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Dios está enviando su fuego. Dios está enviando su fuego. El fuego de Dios, hermano, no es algo que todos quieren. Lo he notado, he viajado, he ido a lugares, he estado en iglesias, hemos estado en cruzadas a nivel ciudad. La gente, la mayoría no quieren el fuego. No quieren el fuego, pero Dios está enviando su fuego. Y tiene que haber una iglesia que diga: yo abrazo el fuego de Dios, yo abrazo lo que Dios está enviando, yo abrazo lo que Dios quiere.
El fuego de Dios es lo que necesita la iglesia. Y quiero decirte algo, el fuego ya fue provisto. El fuego ya fue provisto desde el momento cuando Dios le dice a Elías que convoque al pueblo de Israel. Ya el fuego ya estaba provisto. Solo iban a ver la manifestación, pero el fuego ya había sido provisto. Yo quiero decirte, iglesia gloriosa del Señor Jesucristo, que el fuego fue provisto desde el día de Pentecostés. Ya fue provisto. Ya fue provisto. Ese día descendió fuego del cielo. Un poderoso milagro que nunca nadie de los que estaban ahí lo habían visto. Y después Él destruyó a los profetas de Baal. Destruyó el sistema de idolatría. Destruyó el sistema que los tenía atados a la brujería, a la hechicería, a la idolatría. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 42 y 45. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Come y bebe porque una lluvia grande se oye. Hermano, ¿qué era lo que quería el pueblo? ¿Qué era lo que necesitaba? Después de 3 años y medio sin llover, en una sequía, los animales muertos, sin comida, no había agricultura. ¿Qué era lo que quería el pueblo? Quería lluvia, pero antes de la lluvia viene el fuego. Antes de la lluvia viene el fuego. Y vino el fuego de Dios, porque el mismo que provee fuego es el que provee lluvia. El mismo que provee fuego es el mismo que provee lluvia. Dice: una lluvia grande se oye. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió. ¿A dónde subió? A la cumbre. A la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. Hermano, en ese momento Elías estaba en lo más alto de su ministerio. En lo más alto. Ya no estaba en el monte Carmelo. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba en la cumbre del monte Carmelo. ¿Y qué es ese lugar? ¿Qué es la cumbre? Es cuando tú y yo vemos la provisión de Dios como una lluvia de bendiciones, donde tú no persigues las bendiciones te persiguen a ti. Donde las bendiciones te persiguen a ti. Donde comienza una lluvia en el pueblo de Dios y comienzas a ver ese favor, comienzas a ver esas bendiciones derramadas sobre tu vida, donde ves gente transformada, gente que estaba en amargura, en quebranto, en miseria, en soledad, y las ves libres, las ves siendo saciadas del bien de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Oh, es porque hay lluvia. Es porque hay lluvia. En el lugar más alto, en el lugar más alto. Pero tenemos que tener cuidado. Escucha bien, iglesia. Necesitamos tener cuidado de tener presente que no es por nosotros, es por su gracia. No es por nosotros, es por su preciosa gracia. Porque si tú y yo no nos movemos del lugar de su gracia, no importa el currículum de victorias que has tenido en el pasado, si tú te mueves, va a venir el temor y el desánimo a tu vida, aunque estés en la cumbre. De hecho, la cumbre, hermano, es el lugar de mayor éxito, es el lugar donde estás más arriba, pero también es el lugar donde vamos a tener que enfrentar cosas que no habíamos enfrentado antes. Y mira lo que dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 3. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, quiero que veas bien esto. Viendo pues el peligro,
Puso su atención y su mirada ¿en qué? En el peligro. Se levantó y se fue para salvar ¿qué? Su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Viendo el peligro. Ahora, hermanos, díganme ustedes que son tan inteligentes, ¿qué era más peligroso? 900 hombres. 900 hombres, porque cuando él mató en el monte Carmelo, cuando él mató a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, eran 450 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Eran 900 hombres. ¿Qué es más peligroso, 900 hombres o una mujer? Obviamente 900 hombres. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué él no tuvo temor a esos 900 hombres? La diferencia es que en ese momento Elías estaba confiando en Dios. Su mirada estaba en Dios. Su mirada estaba totalmente en el Señor, estaba en su gracia. Cuando Jezabel le dijo, te voy a matar, él se llenó de pavor, se llenó de miedo, porque estaba en la cumbre, estaba en el lugar más alto, y se comenzó a ver él mismo. Se comenzó a ver a él mismo. Cuando tú y yo, hermano, nos empezamos a ver a nosotros mismos. Cuando estás en el lugar más alto de tu empresa, cuando Dios te ha bendecido y te promovieron del puesto que le estabas creyendo a Dios, y estás en el puesto que estabas creyendo a Dios. Empezaste sin nada, pero Dios te ha bendecido y estás en un lugar alto en tu empresa, estás en un lugar alto en tu ministerio, estás en un lugar alto. Necesitas tener cuidado de seguir confiando y viendo a Cristo y no verte a ti mismo, porque cuando tú te comienzas a ver a ti mismo, entonces comenzamos a ver nuestras limitaciones, comenzamos a ver nuestros errores, comenzamos a ver nuestras faltas, comenzamos a ver nuestra incompetencia, porque empezamos a vernos a nosotros. Todo depende de nosotros cuando nos vemos. Y el enemigo se aprovecha y viene con condenación y viene con desánimo. En Primera de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención aquí. En las veces anteriores él no iba a ningún lugar, Dios lo enviaba. Elías no iba, él era enviado por Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ve al arroyo del Querit, ve a Sarepta de Sidón, ve al monte Carmelo, ve a la cumbre del monte Carmelo. Pero a Beerseba Dios no lo mandó, él fue. Una cosa es ir, otra cosa es ser enviado. Y te voy a decir algo, Beerseba, ¿sabes lo que significa Beerseba? Significa pozo. Beerseba significa pozo. Y a diferencia que los demás lugares, Beerseba era un valle, era un lugar bajo, no era un lugar alto. Dios siempre envió a Elías a lugares más altos. Estaba en un lugar y lo mandó a un lugar alto, y después lo envió a otro lugar y fue a otro lugar más alto, porque Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Dios no nos lleva al valle, Dios no nos lleva al desierto, Dios no te lleva al pozo, Dios no te lleva al lugar bajo. De hecho, Él te saca del lugar bajo. Él nos sacó del lugar más bajo. ¿Qué fue lo que dijo el salmista? Me sacó del hoyo de la desesperación, me sacó del pozo de la desesperación. Él puso nuestros pies en altos. Llévame a la roca que es más alta que yo. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos lleva a lugares altos. Él nos lleva a lugares altos, nos lleva a conquistar, nos lleva a ganar, nos lleva al lugar de la provisión y al lugar del favor. Pero cuando tú vas, hermano, a ese lugar bajo,
Es una cosa totalmente diferente. Y mira, algo que me llamó mucho la atención en lo que acabamos de leer es que él siempre iba acompañado de su criado. Pero ahí dice que dejó a su criado. ¿Por qué dejó a su criado? ¿Por qué no se lo llevó a Berseba con él? ¿Sabes por qué? Porque su criado era testigo de todas las cosas que Dios había hecho en él y a través de él. Y lo que él menos quería, lo que Elías no quería, es que alguien lo incomodara recordando las maravillas de Dios que habían sucedido en el pasado. Cuando una persona se está alejando de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, cuando se va a Berseba, a ese pozo, lo menos que quieren es hablar con personas de fe. Que te hablen de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas y en tu vida, y de lo que Él puede hacer, porque incomoda a su incredulidad, incomoda a su desánimo, incomoda a su ofensa. Pero es lo que necesitan en ese momento. Hermano, Dios no te llamó a caminar solo. Dios no te llamó a caminar solo. Por eso tú perteneces a esta iglesia. Porque Dios te plantó a este lugar. ¿Para qué? Para que haya testigos de tu crecimiento. Pastores que son testigos de tu crecimiento. Y si un día te vas por otro lado, ellos te recuerden la bondad de Dios sobre tu vida. Ellos te recuerden de dónde te sacó el Señor. Y todos los testigos y todos los hermanos te puedan recordar. Recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. No te vayas a Berseba, no te vayas a ese hoyo, no te vayas a ese pozo de desesperación. No te vayas a ese lugar. No te vayas a ese lugar. Es uno de los primeros síntomas, hermano. Es uno de los primeros síntomas que vienen a una persona: el apartarse de la comunión. No importa cómo usted se sienta. No importa, usted decide venir fielmente a la iglesia, aunque no diga amén. No importa cómo usted se sienta, usted viene y usted va a recibir la palabra que usted necesita. Usted va a recibir la palabra que usted necesita. Porque cuando nosotros vamos a Berseba, el corazón se endurece. El corazón se endurece. Y empezamos a decir cosas equivocadas, empezamos a fluir cosas equivocadas. En el corazón comienzan a fluir cosas que jamás imaginaste decir. ¿Cuántas veces te has topado con gente que tú dices, jamás me imaginé que esto pudiera salir de su boca? Es que está en Berseba, está en ese lugar, está en ese pozo, está en ese hoyo donde Dios no lo envió. Él se fue, ella se fue por decisión propia. Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto. Fíjate, por el desierto. Dios nunca lo mandó al desierto. Dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. A ese lugar es donde quiere verte el enemigo. En ese lugar, en ese hoyo, en ese desierto, que estés en tal depresión que desees morirte. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Corrió un día y medio de la voluntad de Dios. Escucha bien, corrió un día y medio de la voluntad de Dios, y fue suficiente para desear morirse, para sentirse en condenación, para olvidarse de todo lo que Dios había hecho en él y a través de él. Pero me ministra que Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. El corazón de Dios está lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión. Él está ahí siempre. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 5 al versículo 6. Primera de Reyes 19, versículo 5 al versículo 6 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua.
y comió y bebió y volvió a dormirse. A pesar de su desánimo y desobediencia, su temor y todo lo negativo, Dios nunca lo dejó. Aunque tú quieras huir de la voluntad de Dios, aunque quieras huir de su presencia, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca nos deja aunque corramos lejos de Él, y nos muestra su cuidado. Pero Elías en ese momento estaba tan envuelto en sí mismo que vio el ángel. Hermano, imagínate esto. Se levanta Elías y está viendo el ángel de Jehová y le prepara la comida. Yo no sé si eso te ministra, pero le preparó la comida, agua, y él se levanta. Y yo no sé de ti, si yo veo esa visión, hubiera dicho: Señor, aquí estás conmigo, perdón por mi desánimo, perdón por desviarme de tu voluntad. Pero Elías, ¿sabes qué hizo? Se comió la torta, se tomó el agua y se volvió a dormir. Se comió la torta, se tomó el agua y se volvió a dormir. Ahí con permisito, yo me vuelvo a dormir. Y mira lo que sucedió. Primera de Reyes 19, 7 al 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios. Mira, aquí hay un principio espiritual. Cuando él descansó fue cuando el Señor vino a su encuentro. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y sabes, quizá hay gente que en este momento se sienta desanimada, se sienta desalentada, se sienta en un pozo o en un hoyo de desesperación o de temor, o sientan dejarlo todo, o hay algo en tu corazón que te ha lastimado, te ha herido, y Dios te dice: descansa en mí, descansa en mí. Y cuando tú descansas en Él, Él viene y te vuelve a alimentar, te vuelve a dar su agua viva y te da una palabra de aliento para que sigas adelante y vuelvas a incorporarte al propósito y plan maravilloso que Dios tiene para ti, para que te vuelvas a incorporar en ese propósito divino y no te quedes en ese lugar. El Señor se le apareció y dijo: no te quedes aquí, no te llamé para que te quedes aquí, no te llamé a estar aquí. Pero mira, quiero que veas algo hermoso. Dios siempre le proveyó a través de terceros. Dios le proveyó a través de que al principio en el arroyo del Querid le proveyó con cuervos. En Sarepta de Sidón a través de una viuda. Dios siempre le proveyó, pero ahí cuando él estaba solo, en su momento bajo, en su momento de desánimo, en su momento que él sentía que no podía más, que no tenía fuerzas, Dios mismo bajó. Dios mismo bajó a estar con él. Así que si este día tú te sientes en esa condición, yo quiero decirte que el Señor viene a tu encuentro el día de hoy y te dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Incorpórate en mi voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque hay una asignación que tiene tu vida, una asignación eterna, una asignación gloriosa, una asignación sobrenatural, una asignación. Tú tienes propósito, tu vida tiene propósito, tu vida tiene un destino glorioso, tu vida tiene un propósito divino, tiene un propósito divino. Y Él te llamó para que estés arriba
y no para que estés abajo. Por eso volvió a correr al monte del Señor. Y Él va a estar ahí para proveerte y para regresarte al camino correcto. Él va a estar ahí. Levántate y come, porque el largo camino te resta y un momento descansando en el Señor, una comida que viene de parte del Señor. Un día y medio se estaba muriendo Elías, pero cuando el Señor viene a su encuentro y Él le da de comer, caminó por 40 días y 40 noches. Caminó por 40 días y 40 noches. Iba de regreso a la voluntad de Dios. Esto es imposible para el ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Él tomó fuerzas de parte del Señor. Tomó fuerzas de parte del Señor para regresar a su asignación, para regresar a su propósito. Y cuando Él llegó al monte del Señor, al monte de Horeb, el Señor lo regresa. Él hizo una parada a ese lugar y Dios se le aparece en ese silbo apacible. Y Dios le habla en ese silbo apacible. Y le dijo: Elías, levántate. Levántate, Elías. Tienes que llegar, porque escúchame, tienes que cumplir tu asignación. Tienes que ir a ungir una nueva generación de reyes, de sacerdotes y de profetas, porque esa es mi voluntad para tu vida. Hay una asignación y hay un propósito. Tienes un legado que dejar. Tienes un Eliseo que dejar. Hay una generación de reyes, de profetas y sacerdotes que tienes que ungir para que ellos tomen ese legado, tomen la antorcha y caminen y corran en la voluntad que yo tengo para esta generación. ¡Aleluya! Tú tienes una asignación divina. Esta iglesia tiene una asignación divina. Sí hay momentos bajos, sí hay momentos de desánimo, pero Dios dice: descansa en mí porque yo te alimento, porque yo te sustento. Levántate, carpa de los milagros, porque hay una generación de reyes, de sacerdotes y de profetas que se va a levantar en esta casa. Hay una generación de reyes, de sacerdotes y de profetas que se va a levantar en esta casa, que van a seguir el legado de fe y de avivamiento que Dios les ha dado. Aleluya. Está la presencia del Señor en este lugar. Está la presencia del Señor. Hay una asignación de Dios para tu vida. Y el enemigo ha venido con algunos de ustedes a meter cosas en su mente que no provienen de parte de Él. Pero Él no viene a condenarte. Él viene así como vino con Elías. Vengo a que vuelvas a incorporarte a mi voluntad. A mi voluntad. A tu asignación. A tu asignación divina. A esa asignación que yo te di. Porque tengo un plan y un propósito muy grande para tu vida, para esta iglesia y para mi reino aquí en la tierra. Para mi reino aquí en la tierra. Y yo quiero en esta hora que te pongas de pie, amada iglesia. Una generación de reyes, de sacerdotes y de profetas que se van a levantar. Que se van a levantar. Pero yo quiero primero, antes de cualquier otra cosa, aquellas personas que se han encontrado en ese pozo, en ese hoyo, en ese Beerseba. Quizás nadie lo sabe. Tú llegas y sonríes, pero sabes en tu corazón que estás en ese hoyo, que hay incertidumbre, que hay temor, que hay quebranto. Y Dios te dice: yo te quiero sacar de ese lugar. Descansa en mi presencia, porque yo te doy mi alimento para que te levantes, para que comas de mí, porque el largo camino te resta. Porque el largo camino te resta. Porque el largo camino te resta. Y si este eres tú, simplemente levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Y ahí el Señor va a ir a tocar tu vida. Eso es, gracias. Ahí donde estás, levanta tu mano en esta hora. Levanta tu mano si ese eres tú.
Wow, muchas manos levantadas. Sal de tu lugar rápidamente y ven a este altar. Tú que levantaste tu mano, sal de tu lugar y ven a este... Espero que hayas disfrutado de esta palabra y que haya sido de mucha bendición a tu vida, que cada concepto que hayamos tocado en esta predicación agregue a tu vida más sabiduría, revelación y te lleve a mejores niveles en todo lo que estés haciendo. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de ver nuestros materiales y quiero invitarte para ser socio del Ministerio de la Gran Carpa de los Milagros. Si tú quieres ayudarnos a seguir expandiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tú puedes ser socio en este ministerio. Aquí aparecerán los datos para que tú lo puedas hacer y te invitamos a que te unas con nosotros y podamos extender el mensaje, el Evangelio de la Gracia por todas partes. Dios te bendiga.